Vamos a cambiar el tono de la información porque, señor director, el día de ayer el Consejo de la Prensa Peruana estuvo en Madrid, España, en la cual se lleva a cabo todavía porque no termina aún, un evento donde reúne a todos los directores de los medios de comunicación para hablar sobre la postura del gobierno que tiene en cada país. Y ya nos acompaña en una entrevista vía Zoom el señor Rodrigo Salazar, quien es director ejecutivo del Consejo de la Prensa Peruana. Rodrigo, ¿cómo estás? Buenos días, en realidad. Exactamente, ¿qué hora es en la ciudad de Madrid, en España, en estos instantes? Buenos días. Buenos días para Lima, acá son casi las 5 de la tarde. Caramba. Estamos en un breve receso de la Asociación Interamericana de Prensa. Sí, efectivamente, 5 de la tarde en estos instantes en Madrid, España. Ahora, Rodrigo, cuéntame, por favor, estuvimos hablando el día de ayer, las conclusiones sobre la exposición del Consejo de la Prensa Peruana, pero antes permíteme, por favor, mostrar el video a la ciudadanía del cómo el Consejo de la Prensa Peruana se refirió ante los problemas que sucede en el país. Veamos el video, por favor, señor director. Porque a los medios empeñados en destabilizar el gobierno no les interesa difundir los logros. Solo se emiten mentiras y noticias falsas de Pedro Castillo. Por tu culpa estamos así. Estamos viviendo una época de regresión para la actividad periodística en el país, no solo por los ataques que vienen desde el Poder Ejecutivo, sino también por la amenaza legislativa y la propia instrumentalización del sistema de justicia en el país. No veíamos hace mucho tiempo que hubieran cordones policiales para impedir que un periodista pueda recoger declaraciones de funcionarios sobre temas de altísimo interés público. No teníamos amenazas directas a la actividad periodística desde el ámbito legislativo, como podemos contarlas hoy, con los proyectos de ley que pretenden criminalizar la difusión de información que tenga que ver con investigaciones penales, y por ello Perú es un país que tiene un promedio de 30 periodistas querellados a nivel nacional por año, 150 en los últimos 5 años. Nosotros tenemos especial preocupación por lo que está pasando en 2 regiones en Perú, Ica y Ayacucho. En Ica porque tenemos un gobierno regional que persigue, amenaza, ataca a periodistas que osan denunciar probables temas de corrupción en los que está inmiscuida su gestión, o gente familiar o funcionarios muy cercanos a su actividad. En Ayacucho, doble preocupación porque el gobernador regional, que se convirtió en el peor persecutor de periodista del periodismo independiente en la zona, como es el caso de Estación Guari, que llegó a tener 12 querellas iniciadas por el entorno cercano del gobernador Wilfredo Corima. Hoy tenemos una situación realmente preocupante porque este gobernador, a pesar de haber purgado prisión y haber tenido acusaciones serias de corrupción, vuelve al poder por el voto popular. El señor juez del 30º Juzgado Penal Liquidador de Lima falla, condenando a Christopher Acosta Alfaro y Jerónimo Pimentel Prieto por la comisión del delito contra el honor, difamación agravada en agravio de César Acuña Peralta. Se les impone 2 años de pena privativa de libertad. En la libertad de prensa
Cuando nosotros queremos, como medio de comunicación, como periodistas, escuchar la palabra del Ejecutivo representado por el presidente del Consejo de Ministros, en fin, por cualquiera de ellos, solamente encontramos un enfrentamiento, solamente encontramos un discurso en el cual ellos buscan confrontar con la prensa, echarle la culpa que los medios de comunicación tienen un discurso sesgado. Sin embargo, ellos no responden a las inquietudes. Representamos a las masas. Ellos quieren saber lo que piensan sus autoridades, pero lo único que encontramos es una confrontación. Y ese mismo discurso, no solamente el pueblo, sino los candidatos en esta última elección lo están utilizando para acusar a la prensa de sesgada. Esto es preocupante porque trae signos de violencia cuando se trata de las manifestaciones y atacan a los periodistas. ¿Cómo veo el trabajo de la prensa, particularmente en las regiones donde nosotros desenvolvemos nuestra actividad? En relación al Ejecutivo, un alejamiento total. Solamente se nos utiliza para el discurso, para decir que los medios capitalinos tienen un comportamiento y el Ejecutivo tiene un acercamiento o hay un comportamiento distinto en las regiones. Han pasado 14 años o 14 meses de gobierno y el presidente, nosotros que somos una cadena de televisión en todo el norte del país, no ha conversado un minuto con nosotros. Gracias. Pues estamos... Este video que se ha mostrado en la Sociedad Interamericana de Prensa, que esta vez se realiza en Madrid, España. Rodrigo, las primeras impresiones de este importante video, ¿qué repercusiones ha tenido o cuál ha sido el impacto en la CIT? Bueno, este es un video que muestra, como ya han podido ver ustedes, la tenebrosa situación del trabajo de la prensa y de los periodistas en el Perú. Luego de presentarlo en la asamblea de hoy, se nos han acercado periodistas de varios países, Argentina, Venezuela, de México, a solidarizarse con la situación y señalar que es una situación escandalosa. Lo que buscábamos como Consejo de la Prensa Peruana justamente era que se visibilice la situación que pasamos los periodistas en el Perú. Y es lo que ha sucedido. Nos han comentado el nivel de alarma que tienen, que nos han acercado periodistas a lamentar lo que pasa aquí. Y evidentemente, como hemos mencionado varias veces aquí en Sol TV, esto no es un problema de periodistas, es un problema de la ciudadanía peruana en general, que con unos medios que son constantemente atacados por el gobierno y que no pueden acceder a eventos públicos, no pueden llevarle a la ciudadanía la información que necesita para estar informada. Efectivamente, Rodrigo. Y ahora, frente a esto y las opiniones del CIT, ¿cuál ha tenido ya la conclusión final que han podido llegar frente a esta importante actividad? Bueno, una de las conclusiones a las que estamos llegando es que tenemos que invitar a la CIP al Perú para que investigue todo lo que sucede. Esperamos que en noviembre, no está oficializado, todavía no está confirmado, pero esperamos que en noviembre puedan visitarnos para que conversen con periodistas de todo el país, de regiones, y recojan pues la situación que vivimos todos los días en el Perú. Otra conclusión importante es reconocer por parte de la CIP que el Perú era un país panacea en asuntos de libertad de prensa y libertad de expresión. Era un país que era visto como un ejemplo. Desde el año 2016, con el Congreso dominado por los fujimoristas y en particular ahora con el presidente Castillo, esta situación ya no es más así. Más bien, como país, lamentablemente damos pena en comparación a otros países porque tienen una mejor situación. Pero también tenemos que decir que a nivel regional la libertad de expresión es un derecho que se ha visto bastante complicado, bastante afectado, porque son varios los países que tienen severos problemas, ¿no? México es uno de ellos. De hecho, México es el más comparable al Perú, ¿no? Argentina también, Guatemala también. En el panel donde estuvo la presidenta del Consejo de la Prensa Peruana, María Eugenia Mome, se estuvo discutiendo el Perú, Guatemala y Venezuela, ¿no? Sin duda no somos Venezuela, pero que nos pongan en un panel al costado de periodistas venezolanos es un indicador de algo, ¿no? Rodrigo, a eso iba mi consulta.
a través de ese video, la reacción del Consejo Interamericano de Prensa, o cómo han podido ustedes, tú estás ahí en la zona, han podido evaluar en qué posición se encuentra el país, muy aparte de Guatemala, de Venezuela, frente a estos actos por parte del gobierno. Bueno, se reconoce a nivel americano que el Perú viene en una degradación institucional y una degradación democrática constante. Reconoce la situación, en la comunidad internacional que el gobierno de Pedro Castillo es un gobierno incompetente y un gobierno que trae severas consecuencias negativas para la sociedad peruana. Se solidarizan con nosotros, lamentan que el Perú, de haber sido pues una estrella de la región en los años 2012, 2013, 2009, 2008, hoy sea considerado un país problema, ¿no? Entonces, es una pena que tengamos que salir del país, nosotros como Consejo de la Prensa Peruana, para manifestarle a la comunidad internacional el problema que vivimos a diario. Porque no es solamente un problema periodista, es un problema social, es un problema económico y es un problema de degradación moral la que pasamos en el Perú. Rodrigo, muchas gracias. De antemano nos gana la hora, pero sin duda importante intervención por tu parte. Muy amable. Muchas gracias. Estamos en contacto. Sin duda alguna, palabras de Rodrigo Salazar, presidente ejecutivo del Consejo de la Prensa Peruana. Hemos podido también observar ahí al gerente general de Sol TV, Ricardo Cruzado, quien forma parte, en realidad este medio de comunicación, forma parte del Consejo de la Prensa